Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a empezar a hablar de una ciudad muy importante, no solamente para los judíos, sino para la propia Europa, la capital de Hungría, Budapest. Así es, Jorge. Estrenamos una primera visita a Budapest y nos llevará unas cuantas, porque tiene una larguísima historia judía y por otras muchas características singulares de la ciudad. Capital de Hungría desde 1873, Budapest, y esta es una singularidad, está integrada por tres ciudades, Buda, Óbuda y Pest, que antes eran pueblos separados, unidos en el año 1872 para constituirse en ciudad única. Sin embargo, cada una de ellas tuvo su propia Keilah aparte hasta el año 1950, por lo tanto también tuvieron historias singulares. Comenzaremos hablando de una de las tres ciudades mencionadas, de Buda, también llamada Ofen, Horno, Boden o Bodro a lo largo de su historia. El primitivo asentamiento data de los siglos III y IV, siendo una capital provincial ya en la época en que el Imperio Romano dominaba la región. Por entonces la villa estaba situada junto a aguas termales, una característica en general del país de Hungría, un sitio que en la actualidad es el correspondiente a la isla de Óbuda. Desde el siglo V, diversos fueron los pueblos invasores que ocuparon Buda, que perdió la condición de capital que tenía en tiempos de Roma, como se ha dicho. En cuanto a la presencia judía, esta se remonta a la segunda mitad del siglo XI y sobre todo cuando ya con mayor fuerza de inmigración, ya ha iniciado el siglo XII, cuando la zona fue conquistada por las tribus magiares. En la siguiente centuria, siendo rey Bela IV, nació un barrio judío al sudoeste de la colina del castillo de Buda. De hecho, a una de las puertas de la muralla de la ciudad se la llamaba Puerta Judía. Al parecer en ese entonces, un rabino de nombre Itzhak ben Moshe, nacido en Bohemia en 1180 y fallecido en 1250, gran erudito en jurisprudencia y apodado Or Zarúa, que puede traducirse como siembra de luz o luz sembrada, por el título de una obra suya, estableció como mikve o baño ritual precisamente las aguas termales que había en la zona. De ese periodo es también la más antigua lápida hallada en la región y que aún se conserva, perteneciente al enterramiento de un hombre llamado Pesach ben Peter, datada en el año 1278. Hay también menciones en documentos de 1307 a una sinagoga. Los primeros judíos, estos que llegaron en el siglo XI y XII, procedían de tierras alemanas y eslavas, pero zonas salvajes, digamos, aún no integradas en países, en naciones. Y la mayoría habitaba un mismo barrio, un poco por su propia voluntad y deseo de vivir cerca de sus correligionarios, pero en el año 1279 fueron obligados a instalarse todos en esa zona, a manera de los tantos guetos que hubo en diversos países europeos, a la vez que se les impuso llevar a la vista en sus ropas un distintivo de color rojo. En el siglo XIV, en 2 ocasiones los judíos fueron expulsados de Buda. En el año 1349, acusándolos de ser los responsables de haber diseminado la peste negra, acusación bastante frecuente de la que en varios países de la que Buda no tuvo la exclusividad. Y una segunda expulsión que data de 1360 y fue instigada por la Iglesia Católica bajo el reinado de Luis de Anjou, pero no pasó mucho tiempo antes de que se les autorizara a regresar en el año 1364 y una vez más se instalaron cerca de la colina del castillo, esta vez al noroeste, no muy lejos de la Puerta de Viena, donde nuevamente hubo
una calle cuyo nombre era Calle Judío. Desde el reinado de Sigmund, desde el 1387 y reinó hasta 1437, a finales de este mismo siglo, los reyes húngaros escogieron a Buda como su residencia. Y eso comenzó a atraer judíos de Europa Occidental y Central, muchos de los cuales no hacía demasiado tiempo que habían sido expulsados de Francia. En 1436 había un primer rabino oriundo de Buda, lo que indicaba que funcionaba oficialmente una Keilah. Esta pasó a ser también la que decidía sobre las de Óbuda y Pest, más pequeñas, y en esta época se consiguió la autonomía de gobierno sobre los asuntos judíos húngaros por parte de la comunidad, y el liderazgo de Budapest se extendió a toda la judería húngara, no solo a las dos ciudades hermanas que después conformaron la ciudad de Budapest, sino a cualquier sitio de Hungría donde hubiera una Keilah. En términos económicos, este fue un período en que los judíos se dedicaron primordialmente al comercio, lo que conllevó una gran prosperidad. Las ventas no se limitaban al mercado del país únicamente, sino que se exportaban productos a tierras alemanas y también a Bohemia. Bajo el reinado de Matías Corvinus, se nombró un prefecto judío, esto era más o menos mitad del siglo XV, que tenía autoridad sobre los judíos de todo el país. Este cargo fue ocupado por un hombre apellidado Mendel, cuya familia, según algunas fuentes, habría procedido de Nuremberg. Mendel lideró la Keilah de Buda hasta la llegada del Imperio Otomano en el año 1541. De acuerdo a una crónica de la época, cuando el monarca mencionado, Matías, y su novia de nombre Beatriz llegaron a la ciudad en el año 1476, tuvieron una magnífica acogida, incluyendo la de una delegación de judíos que les ofreció una recepción solemne y festiva, al frente de la cual iba Mendel a caballo, portando una bandera donde podía leerse Shema Israel, que le ofrecieron como presente al monarca y su futura esposa. No obstante, como siempre y en todas partes, a finales del siglo XV, turbas antijudías atacaban cada tanto las juderías, a veces de manera muy violenta. Un ejemplo de ese tipo de disturbios fue el ataque a un banquero de la corte llamado Imre Sherenchez. El sultán Suleimán llegó a Buda en el año 1526. Pero la ciudad fue realmente ocupada por los turcos en 1541 y una vez más volvió a ser capital, en este caso de la provincia más norteña del Imperio Otomano. Los turcos dividieron la ciudad en 8 mahalle o barrios, uno de los cuales era el judío, y en el año 1546 había 50 judíos que habían pagado impuestos, tal como puede verse en el Defter, o registro de contribuyentes en turco, y ya en el año 1590 eran 104 los hogares judíos registrados en este documento. En el Imperio Otomano se practicaba una política que llamaban surgun, palabra que significa exilio, y consistía en desplazar o reasentar a judíos que habitaban en diversas zonas. De modo que los judíos que vivían en Buda los enviaron a otras ciudades, algunas tan importantes como Estambul, Salónica o Sofía, lugares en los que con los años llegaron a ser una mayoría étnica y religiosa. Otro punto importante del imperio a donde se establecieron judíos de esta ciudad fue Tzfat o Safed, en Tierra Santa. En esos sitios, generalmente, estos judíos mantenían una identidad aparte, diferenciándose de los de otros orígenes precisamente por su procedencia de Buda. Independientemente de esta política del surgun, unos 1000 judíos residían en Buda en la segunda mitad del siglo XVII. Eran mayoritariamente askenazíes, aunque consta asimismo que aproximadamente 30 familias sefardíes habitaban en la ciudad. En el año 1670 hubo una expulsión de judíos de Viena
y ellos, junto a los que huían del levantamiento cosaco liderado por Bogdan Khmelnytsky o de la ocupación de Suecia del territorio de la mancomunidad polaco-lituana, también se reunieron en Buda. La Keilah, así aumentada, siguió creciendo, prosperando, y sus instituciones religiosas fueron modélicas, siendo la época cumbre de su desarrollo la gestionada por el famoso rabino Efraim Cohen, nacido en Vilna en 1616 y muerto en 1678 en Buda, que fue electo para servir a la comunidad en el año 1666 y es el autor de una conocida responsa que llamó Sha'ar Efraim o Puerta de Efraim. Ese mismo año se extendió por Buda la voz de que un rabino nativo de Esmirna o Izmir, de nombre Shaftai Tzvi, sostenía que era el Mesías, lo que en Buda se celebró mucho. Algunos distinguidos religiosos de la ciudad, como el yerno y sucesor del rabino mencionado, que se llamaba Yaakov Zak, se convirtió en uno de los más apasionados partidarios del movimiento mesiánico conocido como sabatismo. En cambio, sucesores suyos, su hijo, sobreviviente del asedio cristiano a la ciudad en 1686, del que luego hablaremos, y su nieto, fueron acérrimos enemigos del falso profeta, al que calificaron de hereje. Durante el asedio que acabamos de mencionar, los judíos participaron en la defensa de la ciudad, a que la sometieron los Habsburgos y tuvieron importantes pérdidas cuando fue bombardeada. No obstante, se produjo la salvación y rescate de los judíos de Buda. Esta acción fue encabezada por Sender ben Yosef Tausk y un judío de la corte de nombre Samuel Oppenheimer. La parte exitosa de esta operación fue que casi la cuarta parte de los 1000 judíos que vivían en Buda lograron huir. En cuanto a la parte negativa, su saldo es que otra cuarta parte no sobrevivió a las bombas y al saqueo posterior, y otro medio millar fueron apresados, de entre los cuales y con muchos sacrificios las comunidades judíos de otros países consiguieron rescatar a cambio de dinero, en su gran mayoría y a lo largo de varios años. 2 obras relatan estos sucesos. Megilat Oven, el rollo de Buda, escrito por Itzhak Shulhoff, nativo de Praga, pero cuya familia se instaló en Buda en el año 1666 y era otro de los yernos de Efraim Cohen, como el antecitado Zak. Fue capturado durante el asedio de 1686, aunque logró escapar y tras un largo periplo se instaló en Praga. En cambio, su mujer falleció durante el asedio y su hijo de 8 años, al que llevaron cautivo al norte del país, murió a raíz de los tormentos a los que fue sometido. En este texto se narra el sufrimiento de una manera muy vívida, subrayando la suma crueldad de los austríacos, así como la defensa desesperada que se ejerció y que no sirvió para nada, ya que el Imperio Otomano fue derrotado y perdió Buda. Otra crónica de los mismos sucesos es la firmada por Aaron ben Yosef de Buda, un poeta judeo-alemán. Su relato se titula Ein schon neu Lied von Offen, que en traducción libre significa una hermosa y nueva canción de Buda. La obra fue publicada en Praga y describe la suerte de los judíos de Buda, elogiando especialmente a Sender ben Yosef Tausk, uno de los 2 héroes del rescate ya mencionados, y a quien dedicó su poema. Para los judíos que vivían en la ciudad capturada por los Habsburgos, la circunstancia fue especialmente difícil y estaba muy lejos del anterior ordenamiento y tranquilidad. Y aún empeoró más en el año 1703, cuando Buda adquirió una mayor categoría y las autoridades lanzaron un privilegio de non tolerantis de residencia judía. No obstante, como la guerra con los turcos proseguía en otras zonas, algunas familias obtuvieron el beneficio y la protección del comando militar y del tesoro real porque eran proveedores del ejército, y eso los defendió de los muchos intentos de la burguesía alemana recién llegada a la ciudad con el nuevo gobierno imperial, que insistía en la expulsión para ocupar su lugar
en la economía y la sociedad de la villa. Pero, llegado el año 1746, finalmente se ordenó la expulsión de los judíos de Buda, al igual que había ocurrido un año antes en Praga, tras el decreto de la emperatriz María Teresa. No pudieron regresar hasta el año 1783, cuando José II emitió el Edicto de Tolerancia para los judíos de Hungría, momento en el cual nuevamente volvieron a Buda. Un censo nacional realizado en el año 1804 registró 46 familias judías en la ciudad, que eran más del doble en 1811, concretamente 105. Tras una inundación devastadora ocurrida en el año 1838, las autoridades municipales fueron un poco más benevolentes con los judíos, pero recién 2 años después la Dieta, el Parlamento húngaro, aprobó una ley que permitía a los judíos vivir en todas las ciudades húngaras y por fin se eliminaron las tradicionales restricciones a la residencia. La Keilah venía funcionando ya desde 1820 junto a las habituales instituciones comunitarias. El primer rabino que tuvo la renovada comunidad fue Moshe Kunitz, un seguidor de la Haskalah y gran erudito. 1000 judíos residían en la ciudad 20 años más tarde. Habían recuperado su número original. Pero la Keilah de Buda ya no recuperó el esplendor que había tenido en tiempos otomanos y su funcionamiento se vio supeditado al de las otras 2 comunidades hermanas, la contigua Óbuda y Pest al otro lado del Danubio. En próximas visitas recorreremos la historia de estas 2 comunidades, pero hoy nos quedaremos aquí y como siempre hablaremos de algunas de las figuras prominentes oriundas de esta ciudad. Y bien, esta es una figura verdaderamente prominente que probablemente todo el mundo conoce. Nos referimos a Harry Houdini, nacido en 1874, es decir, cuando Buda pertenecía al imperio de los Habsburgos, pero su nombre original era Erik Weisz, y que, como todo el mundo sabe, fue ilusionista, escapista, probablemente el más famoso de todos los tiempos. Era hijo de un rabino que tuvo 5 hijos, entre ellos a Erik o Harry, y una hija. El rabino fue contratado por una comunidad judía recién fundada en la localidad llamada Appleton, en el estado de Wisconsin, de modo que la familia emigró a Estados Unidos cuando el que luego sería una gran estrella con el apellido Houdini tenía 4 años de edad. Erik debió trabajar desde muy joven porque su familia era bastante pobre. Solo tenía 8 años cuando empezó a limpiar zapatos y vender periódicos. Su primer contacto con la actuación fue el día que su padre lo llevó a ver un espectáculo que montaba un hombre llamado Dr. Lin, un mago itinerante. El niño quedó vivamente impresionado a tal punto que al año siguiente, junto a otros niños de su barrio, creó un pequeño circo que fue su primer escenario, donde en el año 1883 debutó con el nombre de Erik the Prince of the Air, el príncipe del aire, ya que sus primeras actuaciones fueron como trapecista, además de hacer también algunos números de contorsionismo. Al poco tiempo se fue de casa en busca de trabajo en circos u otros espectáculos ambulantes para ganarse la vida. Cuando al año quiso volver a vivir con su familia, ésta se había trasladado a Nueva York. Por entonces, Erik tenía 13 años. Siguió ayudando a los suyos, ejerciendo diversos trabajos, mientras en sus ratos libres estudiaba magia y competía en diversos deportes como atletismo o natación, con el fin de tener un cuerpo resistente para los ejercicios que se planteaba hacer. Un buen día llegó a sus manos un libro titulado The Memoirs of Robert Houdin, Ambassador, Author and Conjurer, written by himself. Las memorias de Robert Houdin, embajador, autor y prestidigitador, escritas por él mismo. Era una obra publicada por el mago Jean-Eugène Robert Houdin, considerado el padre de la magia moderna, en la que, como bien dice el título, relataba sus memorias y a quien Erik inmediatamente tomó como modelo y mentor a tal punto que decidió usar su mismo apellido agregándole una I final.
Sus espectáculos le fueron sirviendo para adquirir cada vez más fama, porque en cada uno parecía correr mayores peligros y liberarse de ellos saliendo indemne y triunfante. Houdini tenía una rara habilidad para desatar las cuerdas o esposas con las que se hacía atar por sus ayudantes o para librarse de encierros en baúles atados con cadenas y candados. Entre sus ayudantes hubo una muchacha de nombre Beatriz Runner, o Bess, con la que Houdini contrajo matrimonio en el año 1894 y que siguió acompañándole en el escenario. En el nuevo siglo, el XX, su fama creció enormemente por la espectacularidad de sus trucos de magia, como en la ocasión en que se suspendía por los pies en altos edificios, con manos y pies amarrados e incluso con una camisa de fuerza, y conseguía liberarse de todas sus ataduras a la vista del público. Una de sus más estelares números fue cuando en menos de un minuto emergió de un baúl de acero que fue echado al agua en el puerto de Nueva York. A su fama contribuyeron muchas de las películas en las que actuó entre los años 1916 y 1923. Ya se lo conocía como Harry Handcuff Houdini, Harry Esposas Houdini, cuando realizó una gira europea en la que retó a la policía a mantenerlo en prisión. Esto lo repitió en muchas ocasiones con las policías de diversas localidades de América y Europa. Uno de los números de escapismo más famosos, que según algunos críticos Houdini realizó unas 10.000 veces en su vida, fue el conocido como la metamorfosis, escape que tuvo muchas variaciones. Se trataba de un intercambio que realizaba el ilusionista con su ayudante, pese a que se metía dentro de un saco atado y encerrado en un baúl asegurado con candados. Su ayudante se colocaba encima del baúl y, realizado el truco, era Houdini quien aparecía sobre el baúl y el ayudante dentro. Por lo general era su esposa Beatriz, Bess, quien lo acompañaba en este número. Ella lo acompañó a sí mismo durante toda la vida. El matrimonio nunca tuvo hijos, aunque lo intentaron, pero dichos intentos acabaron en abortos naturales. Houdini solía explicarle al público cómo hacía sus trucos luego de impresionarlo. Nunca dejó que se creyeran fuerzas mágicas o sobrenaturales, sino que reivindicaba su destreza física y su ingenio. Se lo suele considerar el mejor escapista de todos los tiempos y también precursor de muchas de las hazañas y retos del escapismo que le siguieron, y la magia de los que le siguieron, que practicaron estas mismas disciplinas. A lo largo de su vida y tras sus muchas lecturas sobre el tema, acabó siendo un erudito en magia y coleccionó una gran biblioteca personal sobre la magia a lo largo de la historia. Él mismo escribió un libro sobre el tema. La suya era una extraordinaria colección que donó a la Biblioteca del Congreso en Washington. En algún momento quiso ser empresario de la industria cinematográfica, aunque luego dejó de lado esta iniciativa. Otra de sus aficiones eran los aviones y en 1910 realizó un vuelo por el cielo australiano, siendo la primera persona en intentarlo en aquel país, hazaña que repitió allí 2 veces más. Houdini murió en circunstancias poco claras. En el otoño de 1926 se hallaba en Montreal y unos jóvenes estudiantes de la universidad lo desafiaron a ver si soportaba unos golpes en el abdomen, ya que siempre se había hablado de su gran resistencia física poco común. Y eso en realidad se debía a esos exhaustivos entrenamientos que había realizado desde muy joven y a lo largo de toda su vida. El joven que lo golpeó, al parecer una estrella del boxeo en la universidad, le hizo daño, aunque aparentemente Houdini lo soportó, pero el golpe impactó en su apéndice. Pese a sus dolores y a que tenía fiebre, quiso seguir actuando, hasta que se desmayó al intentar un número de escapismo y tuvo que ser hospitalizado. Tenía una apendicitis, una muy grave infección que no logró superar. Los médicos operaron que quizás los golpes habían agravado la infección en un apéndice ya inflamado previamente y que por eso se convirtió en una peritonitis. Houdini, la rutilante estrella, la leyenda de la magia y el escapismo, falleció en 1926 cuando tenía solamente 52 años. A su entierro asistieron unas 2.000 personas,
Fue multitudinario como habían sido la mayoría de los espectáculos que protagonizó a lo largo de su vida artística. Además de las varias películas en las que él mismo actuó, a lo largo de los años tras su muerte, fueron algunos famosos actores y quienes lo interpretaron como personaje, desde Tony Curtis hasta Adrien Brody, entre otros. Y bien, aquí nos quedamos, Jorge, con nuestra primera visita a Buda, una parte de Budapest. Pues una visita que continuaremos dentro de 2 semanas cuando volvamos a ver, a hablar con Barda Fishbein sobre esta geografía del Yiddish. Muchas gracias y hasta entonces.